¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. La conferencia 23, los caminos de la formación del síntoma, parte de una idea, es un estilo de argumentación muy freudiano, de qué piensan los legos, qué piensan la gente que no sabe del psicoanálisis, de lo que es un síntoma, para luego rebatir ese sentido común y explicar ya desde su experiencia clínica cómo se forma un síntoma, cuál es el camino que sigue para tal. Ya esto nos dice primero que el síntoma es una formación y con Lacan diremos una formación del inconsciente. El síntoma es una formación del inconsciente. Síntoma psíquico es una formación del inconsciente. Entonces, el síntoma, estamos hablando de síntomas psíquicos, no del síntoma biológico, ni anatómico, ni genético, sino el síntoma en el sentido psíquico es una formación del inconsciente. Está incluido en el título, formación del síntoma. Pero también habíamos dicho lo mismo del sueño y del lapsus, que son formaciones del inconsciente, y ya vamos a ver cómo Freud ilumina lo desconocido a partir de lo conocido. Ya él elucidó el mecanismo de la formación del lapsus, el mecanismo de la formación del sueño, y entonces hace una comparación estructural entre esas formaciones que introducen al psicoanálisis y la formación de los síntomas, donde ya estamos en el terreno propiamente dicho de la psicopatología. Pero además nos dice los caminos. En griego camino es odos, y por eso se habla de método como camino. Hay un camino, hay un proceso, una marcha, un sendero, es decir, nos sitúa en una tópica donde hay una aquí y una allá, y digamos un trayecto entre esos dos puntos, diremos entre el inconsciente y la conciencia, que es donde se manifiesta el síntoma, y en ese camino hay avatares. Porque como ya ha expuesto en las conferencias anteriores, la libido pasa por etapas, momentos, sufre fijaciones, regresiones, inhibiciones, y esos avatares es lo que hace que no sea un camino como una autopista, sino un camino accidentado, debido a que si bien hay una predisposición infantil a la neurosis, que aparece muy clara, una predisposición sexual infantil, también hay acontecimientos de la vida, contingencias, cosas que vivieron unos, otros no, otros vivieron otras, los primeros no, que se articulan con la predisposición y desencadenan en algún momento de la vida, en la pubertad, en la adultez, en el momento de ser madre, de ser padre, en el momento de ser llamado a prestar el servicio militar, en el momento de graduarse, de escribir una tesis, de casarse. Son momentos propensos, proclives al desencadenamiento de una neurosis, la pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera. Entonces, para los legos, curarse es igual a hacer desaparecer los síntomas. Es una cierta concepción médica que tenemos de la salud mental e incluso de la salud en general. ¿Qué es la salud? La ausencia de síntomas o incluso el silencio de los síntomas.
pueden estar ahí pero callados. Por eso esa tendencia a la medicalización de la vida cotidiana que tenemos todos, por estar insertos en este sistema político, económico, social, gobernado por el mercado, hace que ya no necesitemos incluso ir donde el médico para encontrar el medicamento, sino que ya en las grandes almacenes, superficies se encuentra mucho medicamento, y bien que se habla de las contraindicaciones de la automedicación, hay también un empuje porque está ahí la oferta de 1000 medicamentos cada vez más peleado por los productores para que se quite la venta restringida y más bien de acceso libre. ¿Por qué? Porque de esa manera, con la farmacopea, se callan, se acallan, se silencian los síntomas. Entonces pensamos que la salud es el silencio de los síntomas. Sin embargo, Freud dice que hay que distinguir entre los síntomas y la enfermedad. No es lo mismo la enfermedad que el síntoma. El síntoma es la expresión de que hay una enfermedad, su manifestación. Acallar los síntomas no quiere decir que hayamos tocado la enfermedad, que hayamos tocado la dolencia. ¿Por qué? Eliminar los síntomas no quiere decir que estemos curados, ya que la enfermedad psíquica tiene la capacidad de formar nuevos síntomas. Entonces, claro, se pueden acallar unas ciertas parálisis, digamos, de las manos, pero aparecen enseguida la parálisis en los pies. Se desplaza, se quita una cosa y aparece otra. Es lo que hace, por ejemplo, que hayan enfermos crónicos, que viven su cotidianidad, su vida se reduce a ir a la EPS cada 2 días, cada 3 días, que porque le duele una cosa, le mandaron el acetaminofén para eso, pero entonces ya le duele otra, pero entonces que los exámenes, pero entonces que una cosa y la otra, y ya hace parte de la vida cotidiana visitar los médicos, son los crónicos, o llamar a la EMI que venga cada 2 días a acallar un síntoma, no a tratar una enfermedad. En cambio, los síntomas psíquicos o psicogénicos, psicógenos, dice Freud, son actos perjudiciales o al menos inútiles para la vida en su conjunto, y sin embargo, siendo perjudiciales e inútiles los sujetos no pueden sino realizarlos aún contra su voluntad, así conlleven para los sujetos displacer y sufrimiento. Por ejemplo, ya se habló en la primera conferencia sobre los síntomas histéricos, las conversiones, aquella afección que, la histeria, que de manera primordial afecta el cuerpo. El cuerpo es el gran protagonista en la histeria. Por ejemplo, los desmayos, de los que hablábamos el otro día de la epidemia histérica, que afecta el cuerpo. En principio es inútil, en principio causa sufrimiento, en principio la gente querría desembarazarse de los síntomas porque le causan esas dificultades. Pero después él va a mostrar que no obstante hay un beneficio primario en la enfermedad, un beneficio secundario, es decir, un placer del cual el sujeto no tiene noticia, un placer ignorado por el sujeto en el síntoma y por eso se aferra a no quererse aliviar. Más adelante lo dice, es como si alguien tiene una herida y entonces comienza a vivir de la herida, como un mendigo que simplemente viene y les pone la herida a los otros para generarles un sentimiento de pesar, de compasión o incluso de asco, de repulsión, pero desencadenando en el otro esos afectos, les ayudan, les dan la limosna. Ay, pobrecito ese señor con esa pierna así carcomida. Claro, a él le duele, a él le debe causar sufrimiento, pero vive de esa pierna lacerada. Tanto es que si un día vienen y dicen que lo van a curar, se resiste a curarse porque ese es el beneficio secundario de esa enfermedad, es que él vive de esa enfermedad.
es una metáfora, bueno, a veces es muy literal, pero también es una metáfora para decir que muchas gentes obtienen un beneficio inconsciente de la enfermedad y ese beneficio causa placer. Por ejemplo, el tener los hijos alrededor, muy pendientes de la mamá que le duele todo según el historial clínico, y a pesar de que va cada 2 días a la EPS y la conocen, ya es cliente de allí y que le mandan todos los medicamentos, no mejora, porque ya ha establecido con la enfermedad una relación en la que obtiene un beneficio inconsciente, es decir, tener a los hijos alrededor, porque no es una voluntad pérfida diciendo yo me voy a hacer la enferma para que vengan. No se hace la enferma. Así la causa sea imaginaria, el dolor es real. Así la causa sea psíquica, es verdad que se le hinchan las rodillas, que tiene dolor. Es decir, no se está imaginando el dolor lo siente. La dimensión imaginaria es la causa. Y el psicoanálisis puede llegar a elucidar esa causa. Lo que pasa es que es muy difícil enseguida hacer renunciar a la persona a esa enfermedad, a ese beneficio, para poder engancharse a otras cosas en la vida. Incluso un niño puede llegar a encarnar síntomas para obtener cierto beneficio a nivel familiar. Por ejemplo, encontré mucho durante los primeros años de mi práctica en la que me ocupé de niños con dificultades en el aprendizaje, que la dificultad en el aprendizaje era un síntoma de los niños como respuesta a un conflicto familiar. Entonces, por ejemplo, no sé si les conté, un chico que no aprendía a dividir por 3 cifras. Es muy raro, porque aprendió a dividir por una cifra, aprendió a dividir por 2, luego entonces es el mismo mecanismo, simplemente se extiende un poquito y aprende a dividir por 3, pero él no podía dividir por 3. No podía, ese era un síntoma grave, porque ya después no podía avanzar más en la escuela, ya que dividir por 3 es requisito para otro tipo de matemática. No era una metodología pedagógica, no era ningún problema neuronal. Esta familia tenía suficientes recursos para hacerlo circular por todos los profesionales. Era un problema psicológico. Lo traen donde mí, comenzamos a conversar, muchas sesiones, a dibujar incluso para que enseguida hablara de los dibujos, no para interpretarle el dibujo, sino que él hablara del dibujo. Y luego dice que él provenía de una familia en la que vivían en un país extranjero, padre, la madre y él, que si ustedes comienzan a contar los miembros de la familia se darán cuenta que son 3, pero resulta que por problemas matrimoniales que él no alcanzaba a encontrar una explicación de por qué, decidió la madre venirse de ese país extranjero a vivir acá, a la ciudad, arguyendo que el nivel académico de ese país no le resultaba favorable para su hijo. Nivel académico, o sea, aprendizaje. Y entonces, a pesar de que él estaba chico y no podía subjetivar muy bien qué era lo que pasaba entre los padres, se dio cuenta que el venirse para acá significaba una separación. Ya no vivían los 3. Y él luego aprendió, alguna vez escuchó de una de sus maestras, que de la misma manera que la multiplicación era una suma complejizada, la división era una resta complejizada. O sea, dividir es restar. Y él no quería que su familia se dividiera, y eran 3. ¿Qué síntoma hace? No aprender a dividir por 3. He ahí un ejemplo preciso de cómo un chico hace un síntoma para responder al malentendido de la pareja parental. ¿Y qué beneficio podía tener ese chico si simplemente era una causa de un sufrimiento, no aprender? Pues el beneficio era que sus padres, de manera forzada, por su síntoma, tenían que hablar entre ellos, así fuera de la dificultad de él. Su síntoma mantenía artificialmente el vínculo entre sus padres. He ahí un beneficio inconsciente en un muchachito de 7 años o de 8. Si eso es en él, ¿qué diremos de los mayores
donde ya hay más sutileza en los procesos psíquicos. Entonces, ya habló en la conferencia anterior Freud de los síntomas histéricos. También va a hablar de los síntomas obsesivos. Y esta definición corresponde a un síntoma obsesivo, un acto inútil para la vida en su conjunto o perjudicial, pero que se realiza contra la voluntad del sujeto, conlleva un displacer, pero no puede renunciar a él. Por ejemplo, un acto cotidiano, bañarse, y que se pueden pasar horas y horas y horas en un baño, en la ducha, bajo la ducha. Y claro, el entorno dice, pero como están de caro los servicios, pero hay que cuidar el planeta, pero hay lugares donde no hay agua, no solamente Sabaneta, también en África, ¿cierto? Y usted derrochando el agua 3 horas, 5 horas, 4 horas, 1 hora, es excesivo. ¿Por qué tiene que pasar tanto tiempo bajo la ducha? Y el sujeto no sabe por qué, pero no puede dejar de hacerlo. Así le hagan toda ese acoso, ese llamado de atención, no puede parar de hacerlo. Y fíjense que es un acto cotidiano. Lo mismo acostarse, levantarse, ir al baño, comer, estudiar, cualquier actividad puede ser presa de una ritualidad obsesiva, tener que mantener todos los lapicitos con punta en determinado orden en el escritorio y dispuesto de tal manera para poder empezar a estudiar. Es una ritualidad inútil para la vida, a veces perjudicial porque gasta mucho tiempo haciendo eso, pero que no puede dejar de hacer. En sí mismo parecería que no tuviese un sentido. ¡Qué bobada! No tiene sentido pasar tanto tiempo en la ducha, pasar tanto tiempo sentado en el sanitario, no tiene ningún sentido pasar tanto tiempo ordenando todo y sin embargo no puede dejar de hacerlo. Reitera entonces que los síntomas neuróticos son el resultado de un conflicto que se libra en torno a una nueva modalidad de satisfacción pulsional. Es decir, no solamente es un conflicto intelectual, por ejemplo, el conflicto entre tener ideas obscenas que se le imponen a alguien, le vienen fantasías obscenas, y otra fuerza que es dar la conciencia quiere restringir esas fantasías y en su lugar tener ideas religiosas. Ahí hay un conflicto intelectual entre las ganas de tener ideas religiosas y ser muy bueno, muy buena, muy bondadosa, muy orando, y que vengan y se le impongan a la cabeza ideas obscenas. Fíjense que ahí ya no es el cuerpo el que está afectado de manera primordial, sino el pensamiento. La primera vía hacia el cuerpo es la histeria. La segunda vía hacia el pensamiento es la neurosis obsesiva. Y si bien hay una primacía de la histeria en las mujeres y una primacía de la obsesión en los hombres, no es una regla general. Encontramos muchos hombres histéricos y muchas mujeres obsesivas. Freud fue el primero que habló de la histeria masculina y eso era una cosa absolutamente novedosa y difícil de entender porque, como ya les dije, histeria viene de histerón. Histerón significa en latín útero. Luego entonces se pensaba que las histéricas no podían ser sino mujeres, aquellas que tuvieran un útero. Pero Freud encontró casos de histeria masculina, con parálisis, con inhibiciones, con cegueras histéricas, con problemas en el cuerpo para marchar, para caminar, para pararse. Y muy próximo, muy contemporáneo de estas conferencias, fueron los casos de neurosis de guerra, donde sujetos no podían levantarse de la cama porque estaban paralizados en la cama, o no podían caminar o doblar las rodillas, entonces solamente como que podían marchar o saltar, y por tanto no podían ir a combatir. Histerias de conversión. Del mismo modo que también hay mujeres con neurosis obsesivas, es decir, muy afectadas a nivel del pensamiento, donde se imponen ideas que vienen a obstaculizar, por ejemplo, concentrarse
en la preparación de un examen, pero vienen ideas, se afecta el pensamiento, ideas generalmente inútiles, desconectadas de lo que está haciendo, pero que se imponen. Entonces, por ejemplo, pensando en el caso del hombre de las ratas, ya les conté, quería rezar, pero cuando empezaba a rezar le venían ideas obscenas. Ahí hay un conflicto intelectual entre dos lugares del aparato psíquico, entre el inconsciente y la conciencia. Pero también, además, desde esa tópica hay una dinámica, porque hay una fuerza que viene desde el inconsciente y otra desde la conciencia. Ya eso lo sabemos. Uno de los caminos de la formación del síntoma desde el punto de vista dinámico es el choque de tendencias que dan lugar a una nueva resultante, siendo esa resultante el síntoma. Pero en la definición, nos dice Freud, los síntomas son el resultado de un conflicto, eso es lo dinámico, que se libra en torno a una nueva modalidad de satisfacción pulsional. Y ahí ya estamos hablando no de una tópica, no de una dinámica, sino además de una economía psíquica. El síntoma conlleva una satisfacción. Luego entonces ahí está en juego el principio del placer. Es una idea muy rara, muy difícil de aceptar, de que uno tenga alguna satisfacción sustitutiva con el síntoma. No vemos una toxicomanía, por ejemplo. ¿Por qué el sujeto se droga sabiendo que se está autodestruyendo de una manera vertiginosa? Porque él obtiene un placer en trabarse, en colocarse, como dicen en España. Obtiene un placer que tiende a repetirse, un placer que no puede dejar de experimentar, un placer que cada vez va en una escalada mayor y que lo conduce a la muerte. No estamos hablando del marihuanero común, sino que va probando cada vez drogas más duras, la heroína o esa que llaman el cocodrilo, que si buscan en internet droga cocodrilo, es una droga que les va haciendo caer por pedazos la carne, como una lepra. Pero no estamos hablando de la piel, sino de los músculos. Entonces se ve el hueso ahí y la carne ahí que se está pudriendo y sin embargo no paran de consumir. Uno diría, qué dolor, qué sufrimiento, qué asco, qué horror estar en esa situación, pero él no puede parar de hacerlo. Es un poco el beneficio ya no secundario, sino primario de la enfermedad, que condujo a Freud luego a pensar que había una pulsión de muerte que habitaba en el corazón de cada sujeto, de cada hombre, que nos empuja a suicidarnos de una manera rápida, de una manera lenta, que hace que la vida no sea más que un rodeo hacia la muerte. Es entonces el síntoma una formación en la que hay dos partes envueltas en el conflicto, la libido insatisfecha, rechazada por la realidad. Entonces la realidad que impone ciertas restricciones, represiones y cierta mesura o una prohibición directa, y la tendencia pulsional que encuentra ese muro, esa pared por parte del principio de realidad. Freud piensa así: el principio del placer encuentra un obstáculo en el principio de la realidad y eso entra en conflicto y eso forma un síntoma que da una satisfacción sustitutiva. No es la satisfacción original, sino sustitutiva. Recuerden en la conferencia sobre el sentido de los síntomas. La mujer no obtuvo una satisfacción sexual directa con su marido impotente, pero sustituye esa satisfacción por un ritual en el que tiene que llamar a la mucama, correr de un cuarto a otro, cosas absolutamente inútiles, pero que le dan un pequeño quantum de satisfacción sustitutiva de aquella que no obtiene a nivel de la relación sexual. Es decir, que la libido atajada tiene que escapar por algún lado, tiene que encontrar un drenaje, y ese lo encuentra bajo el principio del placer en la sustracción de la realidad para vivir en una especie de satisfacción sustitutiva. También encuentra condensación,
desplazamiento en esa formación del síntoma. Es por eso que el síntoma es un retoño, dice él, del cumplimiento de un deseo libidinoso inconsciente, desfigurado de manera múltiple. Es una ambigüedad escogida ingeniosamente, provista de dos significados que se contradicen por completo entre sí. Recuerden el ejemplo. ¿Por qué está desfigurado? ¿Dónde hay el mecanismo de la desfiguración, por ejemplo, en esa mujer que corre de una habitación a otra? Porque ella sitúa la mucama en un lugar donde puede ver una mancha en un mantel. Pero eso es un desplazamiento en realidad de la mancha de tinta que su marido vertió de manera torpe en la sábana donde debería estar la sangre del desfloramiento nupcial. Fíjense que es todo un desplazamiento, de la mancha en la sábana a la mancha en el mantel, de la mancha de sangre a una mancha vulgar en el mantel. También hay una condensación, porque todo ese ritual está volviendo a armar la noche frustrada de bodas en el que el marido corría impotente de una habitación a la otra, angustiado. Y ella, de nuevo, presenta la angustia y ella, en el lugar de su marido, corre de un lado a otro. En el síntoma está condensado el sentido sexual pasado, deformado de esa fallida luna de miel. Vuelve y entonces reitera por otra vía la idea de la fijación y la idea de la regresión. Esto es una cosa muy interesante. Él habla de Nachtraglisch, que en alemán quiere decir algo así como la retroactividad, y que fue lo que apareció cuando dice hay un tiempo que no es un tiempo lineal, sino un tiempo de retroacción, de un momento actual hacia un momento infantil. La regresión ya en sí mismo es un movimiento, ya en sí mismo esa regresión es un mecanismo de volver atrás. Y eso mediante una operación de retroactividad. Ahí es donde aparece el sentido del síntoma, cuando se regresa hacia un punto fijado. Recuerden también el caso de Emma, que era esa jovencita que no podía entrar a los almacenes, momento actual, pero que en la regresión hacia escenas de la infancia encontraba que allí hubo una fijación de satisfacción en el pastelero que a los 4 o 6 años hizo un atentado, un manoseo sexual hacia ella. Entonces, él da un esquema, Freud, dice esquema que seguramente contará con la simpatía de los estudiantes. Y ese esquema es muy parecido al de la anterior, porque nos habla de una causación de la neurosis. La causa de la neurosis se da por una combinatoria entre predisposición por fijación libidinal más una vivencia traumática por parte de un adulto accidental. Esa es la fórmula etiológica. La causa de la neurosis es igual a una predisposición por fijación libidinal más una vivencia accidental. Y en la predisposición libidinal está algo que se juega en la constitución sexual infantil y una vivencia. Esa es la fórmula. Es bastante simple. Incluso la coloca en forma de árbol genealógico. Primero está la constitución sexual, que viene de la predisposición perversa polimorfa, por ejemplo, de la sexualidad de todo sujeto, más las vivencias infantiles, accidentales, la seducción por parte de un adulto, etcétera, etcétera. Y esas dos cosas dan una predisposición que luego, a partir de una vivencia accidental adulta o adolescente, se junta con el factor de predisposición y desencadena la neurosis. Histerias de angustia, histerias de conversión, neurosis obsesivas, todo eso es lo que se llama psiconeurosis. Pero también dice el síntoma se repite. Hay una manera de uno saber qué síntoma tiene, porque como se repite. ¿Y por qué se repite? Porque hay una tentativa
de volver a las satisfacciones obtenidas. Nosotros decimos, en la variedad está el placer, pero es un dicho de lo más falso que hay. En realidad hay una tendencia, Freud la va luego a describir en 1920 como esa tendencia más allá del principio del placer. Y es la tendencia a la repetición de los placeres ya vividos. Si el chico obtuvo placer escuchando el descuartizamiento de los niños que estaban Hansel y Gretel y que iban a sufrir, que son experiencias cercanas al horror, va a querer que en vez de la variedad de contarle otros cuentos, vuelvan a contarles repetidamente, otra vez. O el placer de tirarse por el lisadero, por el columpio, se le propone otro juego y él dice no, otra vez, otra vez, otra vez. Hay una tendencia a la repetición. Si en la variedad estuviera el placer, uno todos los días comería cosas distintas. No, otra vez, otra vez. Uno tuviera una experiencia sexual una vez y ya. No, otra vez, otra vez, otra vez. Es decir, hay una compulsión del síntoma a volver de nuevo, así cause un sufrimiento. Eso nos explican las adicciones, donde está el paradigma realmente de la repetición del síntoma. Pero todos somos adictos a algo. Adictos a la comida, adictos al alcohol, adictos a los videojuegos, adictos a la televisión, adictos a el cine, adictos a hablar por teléfono. Fíjense que en cierto modo el caldo de cultivo de ese matrimonio entre la ciencia y el capitalismo hace que siempre tengamos el imperativo de consumir y el consumidor es compulsivo. Hay gente incluso adictas a los centros comerciales a comprar cosas que no necesita y que incluso ni siquiera tiene plata con que comprarlas. Entonces endeuda el crédito, haga. Y no puede pasar sin, ay, yo quiero ese vestido. Claro, se compra el vestido, los zapatos, los bolsos y los lleva a la casa y ni siquiera los desempaca. Lo guarda en la bolsita. Acumuladores de cosas o de imágenes. En fin, esa compulsión, esa adicción, ese compelimiento a siempre repetir es algo que nos habita. Pero está también como la idea de volver a encontrar ese placer originario perdido, por ejemplo en el fumador. No se fuma una vez, tiene que seguir fumando, reencontrar. Ahora, nos dice, toda esta predisposición que viene del vivenciar infantil, en el trabajo del análisis retorna bajo la forma de un recuerdo. Pero los recuerdos, y bien, los recuerdos son encubridores, no son auténticos, en el sentido de que no corresponden a una verdad histórica. Lo cual quiere decir que en cierto modo, la idea que tenemos de nuestra infancia, después de la amnesia, de la latencia, es una idea falsa. Todo recuerdo es un recuerdo encubridor. Tanto es que si uno analiza en un proceso psicoanalítico, el recuerdo siempre es recuerdo de otra cosa. Pero uno recuerda, por ejemplo, el vestidito rojo de no sé qué, porque eso es aceptable en la conciencia. Pero detrás del vestidito rojo y del recuerdo del vestidito rojo hay una escena reprimida, encubierta. Por eso el recuerdo es encubridor de, por ejemplo, de satisfacciones. Los recuerdos son falseados, se mezclan, es una mezcla entre lo verdadero y lo falso. ¿Por qué? Porque eso vivenciado en la infancia tiene la característica de hacer parte de la realidad psíquica. No vivimos solamente en la realidad material, en la que nos despertamos cada día. Nos despertamos y estamos en la realidad material. Y ahí encontramos a los otros e interactuamos con los otros cuando nos levantamos, venimos acá a clase. Esto es una interacción con otros. En un mundo que pensamos que es común, en un mundo que pensamos que es realidad y que es verdad que estamos acá y que es verdad que estamos aquí sentados y que no estamos soñando, así tengamos mucho sueño, no estamos soñando que estamos acá. En cierto modo la realidad es eso. Una convención colectiva de que estamos acá. ¿Por qué sabemos que estamos acá? Pues porque estamos discutiendo
Hablamos, oímos la relatoría, oímos las exposiciones, oímos la clase y entonces tenemos el sentimiento compartido de que esto es realidad. Pero cuando dormimos, cada quien tiene su realidad. Ahí ya nos retiramos de la realidad material y nos adentramos en la realidad psíquica. Una realidad que concierne el deseo, los deseos insatisfechos, inconscientes, pulsionales y la fantasía. El sueño, la alucinación, la fantasía. Por eso a veces también nos escapamos de la realidad material y nos entregamos a nuestras fantasías. Muy usualmente además. No es raro, es frecuente que de cuerpo presente en principio estamos en una realidad material, pero estamos fugados a las fantasías, es decir, a la realidad psíquica. Por eso dice, por oposición a una realidad material, y poco a poco aprendemos a comprender que en el mundo de la neurosis la realidad psíquica es decisiva. Esto es muy importante para ustedes como profesionales luego, porque les va a tocar decidir qué es del lado de la realidad material y qué es del lado de la realidad psíquica. Por ejemplo, los peritazgos que ustedes van a tener que van a tener que intervenir, por ejemplo, en las comisarías de familia, en situaciones donde llaman a un experto para que determine si una chica es violada o no en la casa, si está sufriendo incesto y abuso sexual. Y bien, en ese punto, ustedes se van a acordar no de mí, sino de este curso y de Freud, cuando él define la diferencia entre realidad psíquica y realidad material. Y hay que ser muy fino en eso, porque está en juego que podamos mandar a la cárcel a alguien que es inocente, o que podamos exculpar a alguien que es culpable. Y resulta que nuestro peritazgo es decisivo. Pero ¿en qué realidad nos vamos a mover? Nos vamos a mover en el hecho de que si estuviéramos presos de la realidad material, entonces hay que juntar versiones, hay que filmar, hay que encontrar pruebas materiales de que el atentado tuvo lugar o no. Pero si tenemos en cuenta la realidad psíquica, tenemos que tener en cuenta además de que puede suceder que como el recuerdo es encubridor, como es desplazado, como es metaforizado, como es condensado y como está al servicio de pulsiones inconscientes, se trate de una fantasía. Y dice Freud, con la fantasía de seducción, cuando no la ha habido, el niño encubre por regla general el periodo autoerótico de su quehacer sexual. Entonces, para no hablar de su autoerotismo, de su masturbación, inventa la fantasía de ser seducido por un otro. Lo cual no niega, dice Freud. No crean ustedes, por lo demás, que los abusos sexuales cometidos contra las niñas por sus parientes masculinos más próximos pertenecen por entero al reino de la fantasía. Fíjese que él dice, algunas pueden imaginarlo, pero eso no niega de que haya en muchos casos, lamentablemente en muchos, que acontece de manera verdadera. Pero hay que ser fino para poder decidir cada situación que corresponde a la fantasía y que corresponde a la realidad material. La participación mayor en la fantasía o en la realidad nos coloca en una tabla de verdad, falso, verdadero, verdadero, falso, en los juegos de la verdad. Y por eso no podemos nosotros casarnos con la realidad material, tal, de que todo nos haga un indicio, porque puede ser que simplemente se trate de una fantasía en algunos casos. Hay fantasías primordiales, dice Freud. Por ejemplo, la amenaza de castración es una fantasía. Bien que en la historia, en las culturas primitivas, no era una fantasía, sino una realidad. Fantasías, por ejemplo, de qué pasa en el cuarto de los padres. Se escuchan gemidos, se piensa que se trata de una lucha o de un maltrato. Y hay una reconstrucción fantasiosa de qué pudo haber pasado. Pero no lo vio, sino que fantaseó. Por eso a veces el coito se piensa en los niños como algo en el orden de la agresión. Freud habla además de la introversión. Es interesante esto. Vivimos en el mundo de la realidad, pero hay acontecimientos que nos hacen
introvertir la libido, replegarla hacia el yo. Por ejemplo, una pérdida. Hay una pérdida de un objeto y ya no queremos saber más del mundo, no hay más intereses, no hay más deseos, sino de nuestro propio dolor. Y no hay líbido para el mundo, entonces no hay líbido para levantarse, bañarse, comer, trabajar, estudiar. Es los periodos que llamamos de depresión o de duelo. Ahí hay una introversión, un repliegue sobre el yo de la libido. Cuando se cura, cuando vuelven y se ponen en el mundo exterior, se encuentra un nuevo objeto para investir, un nuevo amor. Ahora, si bien hay un estado neurótico corriente, ya se habló de una ganancia de la enfermedad, incluso ganancia primaria, ganancia secundaria, es importante esa división que hace Freud entre la psiconeurosis y las neurosis actuales. Las psiconeurosis son esas que se ha explicado hasta ahora, donde hay una causalidad en dos tiempos de una predisposición sexual infantil más una causa accidental, una vivencia vivida en otro momento y que retroactivamente se conecta con la primera causa. Pero hay neurosis actuales y que hoy están más de moda que la psiconeurosis, porque hoy la gente está más predispuesta a pensar de que sus síntomas provienen de causas como el estrés, no, el exceso de trabajo, la fatiga, la presión de los parciales y los finales, la presión de tener que responder a tantos roles como madre, como estudiante, como esposa, como trabajadora, como mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que hoy llamamos las enfermedades por estrés o por las exigencias de la vida cotidiana, Freud lo llamaba neurosis actuales, es decir, que si bien puede haber alguien que tenga una psiconeurosis no desencadenada, puede desarrollar síntomas que dependen de actitudes de la vida contemporánea actual. La neurastenia, la neurosis de angustia, la hipocondría. Por ejemplo, casos de lumbagos histéricos, casos de cefaleas o de lo que llaman las migrañas, casos de incluso sentimiento de fatiga, sentimiento de agotamiento, incluso algunos estados depresivos. Son neurosis actuales, pero que ya eran reconocidos en esa época como que vienen más bien de causas accidentales solas. Por ejemplo, una masturbación compulsiva es algo actual, pero puede desencadenar un tipo de neurosis, la neurastenia, por ejemplo, esa falta de deseo por las cosas, esa falta de empuje a engancharse en compromisos sociales, sea de tipo amoroso, amistoso, militante, laboral, etcétera, y más bien una apatía de la vida, un replegarse sobre sí mismo, él y sus imágenes y la masturbación. Ahí hay una neurosis actual. O ese tipo de dolencias donde ya no hay más libido, ni interés, ni vitalidad, que para quejarse o para simplemente pensar en el dolor, en la insatisfacción, en el hastío de la vida o en el estrés. Para no querer saber de esas causas, simplemente de nuevo la medicalización. Es importante esa división, neurosis actuales, psiconeurosis, porque, por ejemplo, eso explica muchas otras dolencias que aparecen simplemente por vivencias desconectadas con la predisposición y que pueden aquejar por un tiempo a las personas. También allí entran ese tipo de enfermedades que hoy llaman autoinmunes, donde no hay causa, donde no hay sentido en la historia de ese sujeto que tenga una conexión.